Ahí va. Y sí, estamos oficialmente en regla con grabando. Lo que les decía era que vamos a comenzar algo hablando un poco de la historia del vino, pero simplemente no porque sea algo que sea importante para el curso, sino lo que a mí me interesa es ver cómo llega la vitivinicultura a a nuestro país, nuestro Uruguay, y cómo se desencadena el Uruguay productor de vinos. Lo que les quería preguntar, que recién lo dije, pero no estaba grabando, era si tenían alguna duda de la introducción cuando empezamos a hablar de la clase pasada donde definimos un poco lo que era el vino. Quería saber si había alguna duda al respecto. Por mi Buenas parte, tardes, no. profesora. Bueno, yo tengo una consulta, Sí, porque la semana pasada, cuando usted, después que terminó la clase, al rato yo vi que había unos enlaces a los videos que había presentado la semana pasada, pero después no logré encontrar el enlace. el enlace cuando está ¿Puede así que da error, Sandra. Te fijas Sí. arriba donde dice, hay como un macaquito que No, es que directamente no encontré el enlace, digo, pero está, capaz que fui yo, que no me fijé bien, o yo no me usted los acuerdo. había Déjame movido o chequear algo. en la otra computadora porque yo lo que subí fue el audio, ¿correcto? El audio, sí, sí, el audio está correcto, Ah, pero en un primer momento vi los enlaces a los videos y después no los encontré más. Y digo, capaz que se perdieron, era para que lo chequease, digo, porque los videos sí que no los pude ver. no, no subí video, subí solamente el enlace del audio. Yo en algún momento vi los videos, vi que estaba el enlace a los videos, pero no tenía tiempo de verlos. No, Es debí. más, usted la semana pasada dijo eso, que los videos los ponía aparte, porque claro, como subía el audio, no estaban ahí incluidos los No, videos. no me lo cargó por el peso, yo lo aclaré. Ya, ahí va, sí, sí, Entonces, sí. como no aclaró lo que quizás, por eso les dije antes, como ustedes, fue una introducción y no hablamos más que yo lo que hice fue hacerle me faltaría pues, subirle la presentación de bienvenida nada más, que fue la que subimos, pero no trabajamos ningún material del mundo del vino, todavía no trabajamos nada formal. Por eso no subí nada. Estuvimos haciendo como una puesta a punto de definiciones que fue lo que trabajamos. Pero eso era como para nivelar, para ver dónde estábamos, porque después vamos a volver a definirlo formalmente el vino. Por eso así que quédate tranquila que por ese lado era más bien una nivelación que estábamos Ah, trabajando bien, para bien. poder arrancar, ¿está? Y el audio Perfecto. habla de eso, de lo que trabajamos, de cómo definimos al vino y demás. Pero como lo vamos a volver a ver, quédate tranquila que no pasa nada. Ah, ¿Tá? está, perfecto, gracias. ¿Cómo se llama? La imagen no lo pude subir porque pesaba mucho. De hecho, háganme acuerdo, dentro de un rato cortamos, se baja el video entero y volvemos a grabar porque así pueden después visualizarlo completo, que es la idea. ¿Está? Bien, entonces, ¿alguna duda de lo que definimos, lo que era el vino y demás? ¿No? Maravilloso. Entonces, denme 2 segunditos. Y no, lo que yo voy a hacer ahora es, les voy a bajar la clase de un poquito de historia, que en realidad, digo, se las puedo contar, pero estaría bueno ver alguna imagen, para que podamos empezar a trabajar esto que mi idea es tener un acercamiento a la historia del vino. Ahí va, acá la tengo, Introducción al mundo del vino. A ver si con este mismo así ya la bajo acá y comenzamos a trabajar un poco eso. Introducción. Bien, la tengo que descargar acá. Denme 2 segundos, porque esto de tener 2 computadoras a veces no me juega una buena pasada. Denme 2 segunditos, ya la bajo y, y ya arrancamos con eso.
Como les decía, la idea de hoy es avanzar un poquito en la historia y a mí lo que más me importa, que es forma parte de la formación profesional, es que ustedes tengan claro Uruguay como país productor de vinos, ¿tá? Eso es lo más importante, porque es lo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, que es lo que tenemos que trabajar nosotros a la hora de, este, cuando estemos trabajando, que ellos sepan sobre Uruguay como país productor de vino. Un segundito que lo estoy guardando en el pendrive para moverlo. Ahí va. Muy bien. A ver si se guarda. Me quiero quedar tranquila de que quedó guardado. Bien, muy bien. Muy bien. Entonces voy a dar compartir la pantalla primero y me dicen si lo ven. Menú gastronomía. Bien, vamos con esto. Muy bien. Bien, les voy a dar entonces compartir y me dice. Vamos a poner sonido y el video por las dudas. ¿Se visualiza allí? Sí, Sí, Genial. sí, pero se ve. Bien, muy bien. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de dónde comienza lo que es la producción de vinos en una primera instancia, lo que se cree que el nacimiento de la vid, hay gente que dice que fue parte Croacia, que bueno, no sé, hay varias historias, pero bueno, algunos de los primeros vestigios que surgieron en la antigüedad en la producción de vinos aparecían en la Mesopotamia. Estamos hablando de tinas, que fueron enterradas bajo tierra y demás, y aparecieron esas tinas, como restos arqueológicos que fueron hallados y dan una idea de la edad aproximada. En esa región, si bien es un suelo más bien pobre, que es algo de una característica que le encanta a la vid, también es un suelo que también estaba muy irrigado por los dos ríos que están en esa región de la Mesopotamia, que era el Éufrates y el Tigris. Entonces, después vamos a ver que una vez que se comenzaron a producir los vinos y que las civilizaciones comenzaron a avanzar y que comenzaron a crecer y se comenzaron a establecer en diferentes lugares, podemos decir que los que contribuyeron a la expansión y conocimiento del vino, podría decirse que fueron los fenicios, gracias a que ellos comenzaron a hacer la venta de vino o el trueque de vino en aquella época, te doy, yo qué sé, un kilo no sé, a ver, de zapallos por un kilo de uva, un litro de aceite por un litro de vino, y gracias a los fenicios, a través del mar Mediterráneo, se comenzó a conocer el vino, y obviamente a todo el mundo le gustaba, el agua no era muy potable, entonces eso generaba que todos quisieran conocer cómo se hacía esa bebida y poder consumirla. Entonces, una de las civilizaciones que tuvo como que más trascendencia en lo que era la utilización de los procesos fermentativos y la obtención del vino eran los fenicios, los egipcios, perdón. Esta civilización, que sus faraones, que cuando morían, como que los adoraban, entonces los ponían, como todos sabemos de historia, en las tumbas, en las pirámides, entonces cuando los enterraban, más bien los momificaban, le ponían, lo agasajaban, porque se supone que ese faraón cuando resucitara, iba a necesitar tener una vida plena, entonces ya los códigos escritos a través de la pintura que establecían en las tumbas, ellos pintaban como se ve ahí,
el proceso del vino. También les decían, bueno, estas vasijas que están acá son donde conservamos el vino. O sea, esto que tenés acá, o sea, no solo estaban pintadas en las paredes, sino que también estaban en ese lugar, al lado de la tumba. Y bueno, también en las pinturas remarcan un poco el proceso de fermentación del vino. Tenemos ahí a los egipcios haciendo el vino. Conclusiones que decían, bueno, si mañana te levantás de acá y te reencarnás, bueno, con esto tenés que sobrevivir. De esta manera nosotros hacíamos el vino, cosechábamos la uva, esa uva se fermentaba en estas tinas y lo conservamos en estas vasijas. Bien. Si seguimos un poco pensando en el vino y en lo que son las diferentes civilizaciones, tuvo un gran auge con los griegos, donde los griegos como un dios y una figura mitológica griega, generaron la imagen de Dionisio, que era el dios griego del vino. Ellos, bueno, ahí lo ven, tapa sus partes con una parra, tiene un racimo de uvas en la mano, en el lienzo que le cuelga como parte de su vestimenta también hay algunos racimos de uva. Quiere decir que lo que era la uva y el proceso de elaboración del vino era muy importante. Así como dentro de los griegos teníamos a Dionisio, vamos a encontrar que en el Imperio Romano, a medida que fueron conquistando tierras y que se fueron expandiendo, como lo vemos ahí, sobre todo lo que es la margen del mar Mediterráneo, ellos fueron conquistando diferentes tierras y obviamente a medida que iban conquistando diferentes tierras tenían que ofrecer la bebida con la que hacían sus grandes banquetes, agasajaban a los diferentes dioses y demás, y eso era con el vino. Todo lo que está pintado en naranja más oscuro es todos los diferentes terrenos, países, en aquel momento Galia, Hispania y demás, hoy llamado Francia, España, Italia. Bueno, todo lo que está en naranja más oscuro es todo lo que conquistó el Imperio Romano y obviamente a medida que iban conquistando nuevos terrenos, lo que sucedía era que iban fomentando la producción de los vinos, porque iban conquistando nuevas tierras. Ahora bien, el Imperio Romano en algún momento cae. Este era Baco, perdón, la figura mitológica del dios del vino romano. Cuando el Imperio Romano cae, ya en la Edad Media, todas esas tierras y todos esos lugares, muchos de estos lugares pasaron a estar de la mano de los monjes que estaban o que vivían en las diferentes abadías de esos lugares de esos países hoy en día, pero de esas tierras. Por lo tanto, estos señores que tenían mucho tiempo libre, fueron pioneros en lo que era el cultivo de muchos alimentos y entre ellos lo que es el cultivo de la uva para producir. Por lo tanto, ahí vemos, por ejemplo, a un monje que, como podrán visualizar, en una mano está sacando, no le da las manos, pobre, con una mano está sacando en una vasija de una barrica vino, con la otra lo está degustando y tiene la particularidad que tiene las llaves, ¿no? No todo el mundo podía acceder. De hecho, se cree que en la época de los monasterios es que comenzaron a aparecer las cavas subterráneas que tienen miles de años, porque ¿qué sucedía? Los monjes, claro, inventaron diferentes técnicas para mejorar el proceso de elaboración del vino, para obtener mejor color. Se cree que Don Periñón, en un error por querer sacarle las burbujas al vino, que después vamos a hablar, ahí generó el espumoso, el champagne, que como es denominación de origen le vamos a llamar espumoso natural para nuestro país. Bueno, ¿qué pasaba? Ellos hacían los vinos, todo genial, y lo tenían a la vista en el monasterio. Pero ¿qué pasa? Al estar a la vista en los monasterios, los pobladores sabían que ahí estaba el vino. Entonces, muchas veces de noche, muchas de las barricas perdían mucho vino, mucho contenido. Entonces vieron que una forma de salvar esta situación era cavar unos túneles debajo de los monasterios a los efectos de que nadie supiera que estaba el vino ahí.
esa cavada, ese túnel que ellos generaron bajo la tierra para poder esconder el vino, empezaron a visualizar que como el vino se mantenía más tiempo bajo estos monasterios, entonces vieron que la alta humedad, la baja temperatura, la oscuridad y el silencio, o sea que no había vibraciones ni ruidos, hacía que el vino que se conservara por mucho más tiempo. Así que desde la época de los monasterios en la Edad Media es que estos grandes monasterios o estas grandes casas productoras de vino hoy en día, los diferentes chateaux en Francia o diferentes tipos de bodegas en diferentes partes de España, Alemania y demás, que son los países productores de vino del viejo mundo, puede encontrar una forma de hacer que el vino permaneciera por más tiempo inalterado en esas cavas subterráneas. Y de ahí que aparecen las diferentes cavas subterráneas. Bien, ¿cómo llega la uva del continente europeo al continente americano? Y obviamente con el descubrimiento de América. Entonces se descubre América y las primeras vides que van a llegar al continente americano se da durante el siglo XVI y es de la mano de los españoles que lo van a introducir esas viñas pues, en México y en California. A ver, convengamos, ellos hacían vino en Europa, pero en los viajes largos tenían que consumir bebidas. El agua no era muy potable, ¿tá? Entonces ellos lo que hacían era llevarse las bebidas que consumían en su país natal, en este caso España. Entonces llevaban las bodegas con lo que se llaman las gambusas o los depósitos del barco, que en realidad es una gambusa, llevan, llevaban esas barricas llenas de vino, ¿tá? Pero así como llevaban vino, también llevaban las plantitas, porque si llegaban a un lugar y había que colonizar, por lo menos tenían con qué. Entonces, cuando ellos comienzan a llegar al nuevo continente por México, comienzan a plantar esas plantas que las traían, esos esquejes de vid que las traían del viejo mundo. Por lo tanto, nosotros vamos tenemos que entender que en la producción del vino vamos a distinguir como dos grandes mundos. Lo que sería la producción de vinos del viejo mundo, que cuando hablamos de viejo al mundo hablamos de la cuna de donde nació el vino. Dijimos en la Mesopotamia, se extendió por todo lo que era el Imperio Romano, España, Italia, Francia, Alemania y demás. Por lo tanto, los países productores de vino del viejo mundo son los que están en Europa. Y los países productores de Nuevo Mundo son los países que después del descubrimiento de América comenzaron a producir vides de origen europeo. Estas vides de origen europeo se denominan vitis vinifera, como dice ahí, la viña vinífera. ¿Ah? Años más tarde, en el siglo XVII, ahora son los portugueses que tratan de introducir restos de otras variedades portuguesas en las colonias americanas. Por lo tanto, nosotros recibimos desde el viejo continente uva, ¿tá? Que es de origen vitivinífera, o sea, de su raíz de la planta es lo que se denomina la vitivinífera, entrando por dos vías, por México y California y al resto de las colonias americanas. Ahora bien, cómo llegó esa uva a lo que es al continente americano? Bueno, como les comenté, llega primero a lo que es México y ahí comienza a expandirse. Por lo tanto, vamos a tener, como les comenté, dos grandes mundos productores de vino. Lo que le llamamos, no sé si ven el cursor mío, los países productores del viejo mundo versus los países productores del nuevo mundo, que sería todo América, el sur de África, Australia y Nueva Zelanda. Estos serían los que están en esta región. O sea, todo el sur de América, el norte de América, sur de África, Australia y Nueva Zelanda serían los países productores del viejo mundo. Y entiendo por países productores del nuevo mundo todo lo posterior al descubrimiento de América. Bien, bien. Entonces tenemos cómo llega a nuestro país, que es lo que nos interesa.
Nos llega a nuestro país a través de México, México llega a Perú, de Perú llega a Chile y de Chile va a llegar a la Argentina y obviamente de la Argentina tenemos un pasaje directo al Uruguay. O sea que nuestro país recibe variedades extranjeras de origen europeo por dos vías, por vía terrestre y vía marítima. Bien, entonces esas son las llamadas, las variedades vitiviníferas, que cuando empecemos a ver la parte de las plantas lo voy a dejar en claro. Obviamente que acá había indígenas y había mucha población que era autóctona del continente americano y habían unas vides, pero la uva era media mediocre, o sea, no tiene las mejores características para producir buenos vinos. De hecho, nosotros tenemos la uva Isabela o la frutilla, que es una variedad de origen americano, o sea, es oriunda del continente americano, oriunda de nuestro país, y que algunos de los que son del interior deben de haber probado lo que le llaman el vino con frutilla. No sé si lo han probado. Bueno, es muy aromático, parece que fuera una frutilla de verdad. Bueno, ¿alguien lo probó? Sí, Sí, bien, ese tipo de vino es un vino de baja calidad enológica. O sea, no quiere decir que sea un vino malo, sino que de la fruta de la que procede no es una uva de buena calidad. Nosotros utilizamos las, ahora lo voy a explicar, pero nosotros utilizamos la madera de la vitis americana para darle resistencia a la vitivinífera, que son uvas procedentes del continente europeo, muy delicadas y muy sensible a diferentes plagas, ¿tá? Pero eso lo voy a explicar en un ratito. Bien, entonces, los primeros tiempos en nuestro país, ¿qué pasó? Las primeras vidas llegan a la banda oriental con los colonizadores a mediados del siglo XVII. Las revoluciones posteriores a estos años llevó a que los pobladores debieran despreocupar sus cultivos. Le voy a pasar un poquito al castellano. Imagínense que tenemos la China con el gaucho y su gauchito en el medio del campo, una chocita de barro, y tienen plantados sus lechugas, su olivos, su nogal, y tienen plantado vid. Y de repente le dicen, fulano, vámonos, que se vienen los revolucionarios. Bueno, entonces ellos ¿qué hacían? Agarraban la vaca, el caballo, cargaban sus pertenencias, y obviamente se retiraban. Cuando venían los que querían conquistar la tierra, les prendían fuego a las casas, a las chozas, a las casitas de barro, y obviamente prendían fuego todo lo que estaba a su alrededor. Con lo tanto, los cultivos que estaban ahí quedaban a la buena de Dios, quedaban tirados, algunos eran quemados y otros sobrevivían, pero son vides autóctonas del lugar y que nadie le daba mayor cuidado porque obviamente con todas estas revoluciones y estos cambios que había en nuestro país y que venían unos, se iban y demás, no había lo que se llama un cultivo responsable en la región. A mediados de 1870, ahí cuando nosotros nos declaramos independientes y de a poquito empieza a llegar la tranquilidad, es que comienzan a establecerse otra vez los pueblitos, las villas y demás, y entonces volvemos a tener una producción de vid, de plantas de vid responsable. Las empezamos a cuidar, las mantenemos y demás. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, hasta que nosotros no nos declaramos independientes y nos comenzamos a establecer, es que no, como que no arranca formalmente la producción vitivinícola en nuestro país. Entonces, vamos a ver que tenemos como que tres grandes raíces en lo que es la vitivinicultura uruguaya. Tenemos tres raíces: origen francés, origen español y origen italiano, que son nuestras raíces, ¿no? De nuestros antepasados. Bien, vamos a comenzar por el primero, el que está en violeta. Ahí dice origen francés y su nombre es Don Pascual Arriague. ¿Les suena este nombre? sí, de la bodega Don Pascual. Sí, claro. Muy bien, suena porque Por ustedes los vinos, claro, han por escuchado la uva. nombres. Ahí va, Don Pascual y también han escuchado a Arriague, pero vamos a tratar de Sí. unir esa información para entenderla un poquito más. Cuando
Hace muchos años también, por 1835 por ahí, llega este señor, don Pascual Arriague. A ver si tengo foto de él. No, a veces pongo, a veces no. No. A ver si les En puedo. una presentación que nos diste en servicio tenías una foto de él. Ahí va, pero como no sé dónde está, voy a buscarlo. A ver, vamos a buscarlo ahora si lo pueden ver todo. Ahí va, acá lo tengo. Se puede visualizar, no, para, vamos a compartir de vuelta porque cuando buscas en la web se tranca, no sé, es raro esto. Ahí se ve. Todavía no. A Ahí ver, sí. bien. Este señor con ese bigote grande es don Pacho. Pascual Arriague. Este señor, don Pascual Arriague, nace en Burdeos, al sur, en una región que se llama Madirán. Él es francés. Vieron ahí, nace en 1819 y muere en 1894. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Este señor, nacido en Francia, se viene a hacer la América, ¿tá? Como Ujú. unos cuantos hicimos nosotros anteriormente. Entonces, él llega a nuestro país, se relaciona con la gente de la política y del campo y comienza a adquirir propiedades y una de las propiedades que adquiere es una casona en el departamento de Salto, en el paraje La Caballada, que si a alguno le suena, Vino Fino H. Stagnari, que tiene su viñedo en La Caballada, donde estuvo Ujú, Arriague, o sea, vamos uniendo un poco las piezas. Entonces, ujú. este señor, don Pascual Arriague, se establece en el norte del país y comienza a traer plantas de vid de su ciudad natal, de Madirán, en el sur de Burdeos. Bien, las trae y comienza a plantarlo. Nosotros le llamamos una plantación directa cuando vos agarrás el esqueje, que el esqueje es la plantita, agarrás el Es un esqueje tramo. y lo plantás directamente en la tierra. Entonces eso se llama plantación directa. Este señor, don Pascual, Perdón, una sí, pregunta. Vid es la planta tipo ya crecida, ¿no? la vid es la planta de uva, para ser más ¿Y el esqueje qué sería? ¿Tipo un plantín? claro. Para, No. dame 2 segundos. El esqueje es una maderita, es un corte, ¿no? Esperen, sí, Es un me da tramo, como si fuera. 2 minutos, yo tengo un pedacito y le muestro. A ver qué tengo, la tengo acá. Deme 2 minutitos. Acá tengo mi esqueje. Arriba tengo un plantincito, pero bueno, no importa. A los efectos sirve. Bien. Ahí está un poco grande, pero se ve. Acá, a ver, ¿lo ven todos? Ay, no, si pongo luz no se ve. Sí. Ahí tengo el sistema radicular de una planta de vid. Acá tengo la plantita, la plantita, la plantita, la plantita. Y acá tengo lo que sería el injerto, que ahora en un ratito, si llegamos, ya lo explico y si no, mañana. ¿Está? Entonces, un esqueje sería donde hay una yema latente que pueda tirar raíz, ¿no? O sea, por rizogénesis, y yo tengo la yemita acá, del lado contrario, o sea, esto es un esqueje grande, ya que salió la raíz, ¿no? Ahí. Esto en un congreso de enología me lo dieron hace unos años, en el congreso de la OIB. Estaban mostrando esto y yo lo pedí. Entonces, si vos tenés acá la yemita, que es donde brota cuando es la primavera, por rizogénesis, biología, por el lado contrario, si acá brota y lo tiro para que haga raíz, por sistema contrario, saca el sistema radicular, las raíces. Y después es como cuando ustedes agarran una ramita de una plantita, la ponen en agua. ¿Vieron que Claro, sí, lo, sí, sí. lo mismo? Y de ahí del otro lado salen las raíces, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué hizo don Pascual Larreague? Se vino de Francia con esto. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a meterla a la tierra, ¿está? Pero no funcionaba. No funcionaba, no funcionaba. Hasta que un buen día, como no funcionaba, se enojó con la vida y dijo, bueno, me voy a ver a mi amigo Lorda, que está en Corrientes, a ver qué puedo hacer con esta situación que no me arranca la cosa. Entonces cruza a Corrientes, no a Concordia, y entonces lo que hace es, ahí habla con él. Entonces lo que le dice el amigo que había venido de la ciudad natal, de donde él viene, de Madirán, le dijo, bueno, mirá, don Pascual. No te anda, pero bueno, puede ser que lo tengas
con alguna enfermedad, que esté contaminado con algo, que el suelo, no sé, mueve el suelo, y bueno, yo te voy a dar un nuevo esqueje y trata de reproducir de esto y vamos a ver qué pasa. Entonces, muy contento, se fue con su ramita y la plantó. Y resulta que anduvo, prendió. Cuando la prendió, la reprodujo y llegó a tener 200 hectáreas de esa planta. Que muy orgulloso porque la había plantado y había andado, le puso, ay, qué bonitas que son, yo las voy a llamar Arriague. ¿Ah? Precioso. Entonces, el hombre, contento con sus 200 hectáreas de Arriague, en el departamento de Salto, todo divino. Y allá por 1800, ¿cuánto es que se había muerto? 1894. Allá por el 1800, no sé, no me acuerdo con exactitud, pero ponele que por el 1890, él no se encontraba muy bien de salud y decide volver a su Francia natal. Él se muere en Francia sin saber que había aparecido una plaga a nivel mundial que se llamaba la filoxera, que esto creo algunos lo vieron conmigo en servicio. Bien, Sí. lo anoté en el chat. Igualmente en la presentación de viñedo creo que yo lo hablo. Entonces, igual lo voy a explicar para que quede claro. La filoxera es un pequeño pulgón, como un insecto que tiene un estilete chupador, igual que un mosquito, pincha. ¿Tá? Entonces, este bichito le encanta alimentarse del sistema radicular, o sea que vive en las raíces, pero nosotros no lo vemos. ¿Qué hace el bichito? La larva lastima la raíz, chupa la savia bruta, se le llama la bruta, que no es la que está procesada acá en las raíces, chupa esa savia bruta y hace su ciclo biológico ahí adentro, en las raíces. Nosotros no lo visualizamos, porque esto obviamente está abajo de la tierra. Por lo tanto, cada vez que va picando con su estilete chupador partes de las raíces y que se llena la panza y dice, bueno, ahora me voy para otro lado, como un mosquito, ¿viste? El mosquito te pica a vos, te pica a vos, te pica a vos, va picando por ahí. Bien, entonces la filoxera hace más o menos lo mismo, pero cada vez que se mueve de lugar genera una herida pequeña, igual que nosotros, una roncha que donde vos te rascás se infecta, ¿correcto? Bueno, la vid Claro. no se rasca, pero la lastima. Entonces, cada vez que la filoxera se mueve de sitio, lo que sucede es que genera una lastimadura. Esa lastimadura en su sistema radicular comienza a pudrirse. Y va a llegar un momento que se pudrió tantas zonas porque comió por todos lados que se te muere la planta. Entonces, si vos no sabes de eso, la planta se te murió y caput. Este señor don Pascual Arriague se fue y, a ver, muchos europeos y muchos americanos, cuando venían a América, volvían a su país natal y se llevaban recuerditos. Entre ellos se llevaron las plantitas de acá. Mirá qué lindas plantitas tenemos en Uruguay y en América y yo qué sé. Cuando llegaban allá no hay control de aduana, no como a mí que en París me sacaron de todo. Dije, esto no sirve, esto no puede, esto no puede, esto no puedo, me tiraron todo. Este, eso pasa ahora, antiguamente no pasaba. Entonces, vea, mira lo que me dejaron traer. Con eso les digo todo. Compré un montón de mermelada y cosas exóticas y me las tiraron en Francia. No pude embarcar con las cositas, me tuve que traer la chiquita. Pero no importa, es un tema aparte. Pero en esa época pasabas todo. Entonces, ¿qué pasó? La gente que se había ido a América se llevó las plantitas con filoxera, porque no se veía y las plantaron directa en Europa. Esto empezó a propagarse y la filoxera es súper sensible a la vitis vinífera. Lo anoto en el chat, que las vitis vinífera son Son las plagas europeas. son las variedades de uva provenientes de Europa. Claro. Pero esa raíz es sumamente sensible a la filoxera. Entonces la gente estaba no tomando mate porque en Europa no existe, pero ponele, estaban tomando mate en el viñedo ahí, en la champaña, no sé qué, y veían que las plantas empezaban a ponerse feas, feas, feas y se morían. Y se moría una, dos, tres, cuatro, cinco, se les iba. Entonces, no sé si alguna vez vieron, yo la tendría que volver a ver porque hace muchos años, un paseo por las nubes, después la voy a buscar porque es una película que relata esto, el ataque de la filoxera en aquella época y que los productores se le morían las uvas en todos lados, las plantas. Como sistema de salvar eso, prendían fuego el viñedo. ¿Para qué? Para ver la desesperación de combatir
a eso que se dieron cuenta que una plaga que los estaba matando. Bien, ¿qué pasa? En Europa desaparecieron muchas de las variedades autóctonas de origen europeo, esas viníferas de origen europeo, porque la gente desesperada prendía fuego. Ahora, ¿qué sucedió? La filoxera es de origen americano. En el continente americano, la filoxera, las plantas que estaban acá generaron resistencia, porque el bicho era de acá y como que generaron resistencia. Pero a ver, los científicos de la época, los agrónomos y demás, viendo lo que estaba pasando en Europa, empezaron a investigar y ver, a ver, por qué las plantas acá no le pasaba. Entonces encontraron esas variedades que yo les digo que no están buenas de origen americano, que ya estaban en el continente, y que estaban lo más pancha. Ahí podías tomar mate todo el día porque ninguno se moría. Entonces que estaban lo más pancha en el viñedo. Entonces empezaron a analizar, a hacer análisis en el laboratorio y empezaron a darse cuenta que este bichito era resistente, perdón, las plantas de origen americano eran resistentes al bichito. Entonces comenzaron a inventar de hacer un injerto, que un injerto, creo que más adelante en el material lo tengo, un injerto es la unión entre la variedad americana y la vitivinífera, o sea, con dos pedacitos de madera como esto, ¿tá? Ahora lo muestro, se corta con una maquinita, tarea de viverista, entonces el viverista viene, la corta, la une, la sella con cera para que esto que cicatrice, como cuando te fractura un hueso, te ponen el yeso, bueno, acá lo mismo, hasta que la planta como queda una unidad. Y esto es lo que yo tengo acá, que después lo voy a mostrar. Entonces acá si ustedes ven, tengo la madera, y acá hay como algo rojo, ¿ven? Esto es la cera. Ajá. Por lo tanto, yo acá abajo tengo un injerto. Tengo esto que está acá, de acá para abajo, y el sistema radicular, esto tiene sistema radicular porque sacaron la planta, ¿no? Si no, no iba a tener raíces, ¿está? Entonces, esto que está acá es Vitis americana, que produce uva de baja calidad enológica, ¿correcto? Y esto que tengo de acá para arriba Injerto. es la vitivinífera, es el injerto que tiene la Sí. yema de donde va a brotar de origen europeo, que es lo que me va a dar la uva de buena calidad enológica. ¿Tá? Lo que se obtiene acá son las cepas, que son sinónimos, los cultivares, que son sinónimos, o las variedades. Son las tres formas para decir los diferentes tipos de uva. Lo anoto en el chat para que nos quede. Entonces, tenemos Cepas cultivares. cepas igual cultivares igual variedades. Son sinónimos, para lo voy a poner bien, para los tipos de uva. ¿Está? Profesora, y en el caso del injerto ese que Sí, usted tiene ahí, sí. la uva que daría esa planta si se plantara y creciera y diera su fruto, que sería la uva, ¿qué variedad es o cómo se la nombra? Es la yema es de origen europeo. Entonces, la cepa o el cultivar o la variedad va a venir de la vitivinífera original. Por ejemplo, si fuera Merlot, entonces vos Ahí va. obtenés un Merlot. ¿Tá? Si fuera Chardonnay, un Chardonnay. ¿Tá? Entonces, En un pie original, es un pie original injertado en un pie americano. en un pie mexicano y puede dar un merlot, por ejemplo. Da un Eh, merlot. Lo Se que injerta merlot. Claro, lo que se injerta es Ahí merlot, va, que tiene la yema, ahí va. y lo que va a brotar es la yema del merlot, y va a dar la fruta del Eh, merlot, pero va a estar cicatrizado en un injerto con un pie americano que va a hacer que la filoxera no le haga nada. Entonces, en aquella época, ¿qué pasó? Empezaron a injertar rápidamente en Europa, después se vinieron las guerras mundiales, otra vez devastados los viñedos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y si bien es la cuna del vino y es el viejo mundo, hace pocos años que estamos produciendo vinos de calidad en Europa. Parece mentira, pero es verdad, porque tanto trajín de tanta cosa que pasó recién hará, no sé, 50, 60, 70 años, o sea, que están apostando a sacar aquellas plantas viejas, como que volver. Hay todo un proceso de reconversión, pero obviamente sigue siendo la cuna del vino y el viejo mundo, es guau, ¿está? Nosotros somos los países productores del nuevo mundo. Entonces, ¿qué pasó? En aquella época vieron que todo esto estaba revolucionado y empezaron a hacer los injertos y demás, y muchas de las variedades autóctonas desaparecen de Europa. ¿Cómo llegamos? Y don Pascual se muere en Europa. ¿Cómo llegamos
a ver qué era lo que había traído don Pascual. Don Pascual le había puesto Arriague. A ver, don Pascual se muere sin saber que había aparecido la filoxera y comienza mucho más adelante, ahora voy a explicar la historia, pero mucho más adelante en nuestro país comienza una etapa de la reconversión vitivinícola. En esa etapa es que se hace un relevamiento de las variedades de uvas plantadas en nuestro país. Y ahí, en ese momento, se empieza a ver que nosotros teníamos muchas hectáreas de una variedad de uva llamada Arriague. Arriague. ¿Y qué es el Arriague? Entonces comenzaron a investigar los científicos. Vinieron ampelógrafos franceses, americanos, y eso que el Arriague, que la... Y ahí se llegó con que el Arriague tiene el patrón genético de una variedad que estaba extinta en el sur de Francia, en Madirán, que se llamaba Tanat. Por lo tanto, don Pascual Arriague se muere en Francia sin haber dejado el legado que realmente él lo que introdujo no fue la Riague, sino que introdujo la Tanat francesa en nuestro país. Bien, por lo tanto, la cepa que nos distingue como mayor productor de vinos en nuestro país y a nivel mundial es la variedad Tanat. ¿Qué nos tenemos que grabar a fuego? Uruguay es el mayor productor de Tanat del mundo. ¿Ah? ¿Quién fue la persona responsable de introducir esa variedad? Don Pascual Arriague. Bien, y eso es lo más importante que tenemos que tener claro. O sea, así como en la Argentina se introduce la variedad Malbec y en Chile en una primera instancia se creía que era Merlot, pero después de unos análisis y demás se descubrió que en realidad no era Merlot, sino que era Carmener. ¿Tá? Y así como en Sudáfrica es el Pinotage, así como en Estados Unidos tienen muchos Zinfandel, y en Nueva Zelanda mucho Sauvignon Blanc y en Australia el Syrah y bueno, podemos seguir con diferentes variedades, así como en España, en La Rioja, Ribera del Duero, Tempranillo, hay como un montón de variedades autóctonas traídas de los viejos continentes que se adaptaron muy bien a nuestro país. De hecho, una de las variedades que nosotros hemos traído a hacer relativamente poco y se supone que es la familia Bouza la primera en haberlo traído, es el albariño, que ahora está de moda, el furor, el albariño, pero es una familia de Galicia, de origen de la propia Galicia, que trajeron los esquejes injertados a nuestro país hace pocos años, 20 años menos, y comenzaron a plantar y la variedad se ha adaptado fenomenal a nuestro clima. Por lo tanto, nada, se adaptó también que estamos logrando Alejandra, diga, profesora, una sí, duda. Todas las variedades, entonces, estas que nombraste son plantas europeas que se injertan en las variedades autóctonas. Y de claro, ahí sale este Malbec, Carmener, no. Pinotage. Las variedades No, francesas son Malbec, Cabernet, estas Pinotage, son las variedades, ahí va, que francesas, se injertan, francesas o de viejo mundo, porque Pinotage no es, ahí va, ahí ¿ah? va. De viejo mundo, Se tempranillo, injertan en las plantas autóctonas de los diferentes lugares, Australia, qué sé sí, yo, más que autóctonas, África. vamos a decir que se injerta en pie americano, porque así queda bien. Ah, Que el pie pero y por ejemplo, y en americano, Australia y y en sí, África, en todos lados se injerta en pie americano porque descubrieron que eso es lo que le da la ah, resistencia a la filoxera. bien, está, Porque la plaga es americana. bien. Distinta también al albariño, no. Albariño es una variedad blanca. ¿Está? Blanca, blanca. Bien, entonces, bueno, estas variedades se adaptan muy bien a nuestro país debido al clima y las características. Yo estuve ahora hace 20 días, estuve en Bordeaux, en Burdeos, y claro, nada, o sea, vi el clima de Madrid, vi el clima de París, me morí de frío en Londres. Claro, Burdeos con los ríos y todo es muy igual a Uruguay. Es un lugar hermoso para vivir y las condiciones climáticas es como si estuviéramos en Uruguay, muy similar. Entonces eso está bueno porque es una forma de que esas variedades de origen francés se adaptaron muy bien a lo que era nuestro suelo y nuestro clima. Bueno, entonces volviendo a don Pascual Arriague, este señor se muere sin saber que había introducido una variedad, o sea, él sabía, pero no lo dejó por escrito. Entonces él la dejó como Arriague
Y después descubrimos que en realidad era la variedad Tanat, que es la variedad que nos distingue como país productor de vinos. Bien, dudas hasta ahí. Eso es importante bueno, que les quede claro. Vamos a retomar acá. Entonces, Hola, básicamente, profe. No sé si me escucha bien porque estoy en Tres Cruces. ¿sí se escucha? Ah, está. No, una vez comentarle que escuché a un docente en una escuela X, no importa, hablando muy mal del Tanat, que es un vino muy áspero, muy fuerte, y como usted dice, es la uva que nos caracteriza en primer lugar, ¿no? Y bueno, es mi preferida porque es vino muy, con mucho cuerpo, ¿no? Y, y además que es la que hace mejor para la salud, que tiene más cantidad, o sea, mayor cantidad de taninos, ¿verdad? Bien, Tanat viene de taninos, tiene una carga muy grande de polifenoles que son potentes antioxidantes. Y muy mal ese docente que está hablando de nuestra variedad emblema, que es la que nos identifica y sacamos premio a nivel mundial. No estaría bueno Sí. que pase eso, porque nosotros tratamos de defender nuestra industria, después viene Argentina con vinos que salen 2 pesos. Ah, no, yo tomo vino argentino, tomo un Malbec. No, tomate un buen vino uruguayo que producimos buenos vinos. A ver, lo que tenemos que tener claro, y capaz que ese docente no lo Tal tenía cual. claro, es que dentro de la variedad, dentro del abanico de diferentes variedades, si no sos de vinos con estructura, como tú decís, y cuerpo, que eso Claro. lo vamos a catar, se supone, en algún momento, entonces capaz que no sabe la diferencia entre un Pinot Noir, un Merlot y un Tanat a nivel sensorial. Entonces, ¿qué pasa? Hablan por hablar. O si lo conoce y no le gusta personalmente, es válido también. Pero Claro. no puede decir que es un vino que es horrible, que es espantoso y le da un palo al Tanat, porque no es así. Es una variedad, Como que rascaba, decía él. es un Yo variedad. quedé horrorizada, No, no está porque bueno le que estaba vos se- enseñando a un bachillerato eso, yo digo, por Dios, y la Pobrecito uva, viste, no, es la uva que nos tenemos que sacar el sombrero, porque, a sí, ver, debajo de Tanat está el Cabernet Sauvignon. Entonces hay gente que te dice, "Ah, no, yo no tomo Tanat porque me parece muy fuerte, sí, pero tomo Cabernet". Le digo, pará, es el escalón de abajo, o sea, ¿de qué me están hablando? Eso es falta de conocimiento. Y tenemos una gran carencia, el servicio. No se saben servir los vinos en la temperatura correcta y acompañarlo con las comidas correctas. Entonces, si yo a cualquier persona que no indago, que es un poco la tendencia que hay hoy en la gastronomía, yo en el servicio, ¿no? La tendencia 2025 es conocer bien, en la restauración, es conocer bien a nuestro comensal. Entonces, si yo no indago y además no tengo profesionales en el área del servicio realmente formados y que conozcan, entonces puedo hacer un desastre. Puede ser que ustedes sean maravillosos chefs, pero al no saber nada de vino, la terminamos embarrando porque un vino puede estropear un plato. Entonces, hay que no el tener... más caro es el más rico, ¿no, profe? ¿Eh? Que no el más caro es el más rico, el más No, bueno. no necesariamente. Y hay una gran diversidad de vinos. Puedes tener un vino muy joven. He probado vinos muy jóvenes y muy en cuenta en precio, que la verdad que hay que sacarle el sombrero. ¿Ya? Que están re bien logrados y capaz que es un vino muy económico. Pero que sea económico no quiere decir que sea malo. Que sea económico, lo que me dice que lo tenés que disfrutar ya. Que no es un vino para guardar. ¿Ya? Que lo tenemos que tomar cuanto antes. Y cada vez que sea un poquito más caro, me da la posibilidad de que ese vino viva un poco más. Pero, y después lo vamos a ver en el proceso de elaboración. O sea, a más procesos que tenga el vino, es probable que pueda soportar mucho más años. Porque nosotros hablamos de eso en la clase pasada. Un vino, cuanto más viejo, mejor, no, es un mito. Pero hay vinos que están hechos para vivir un poco más de años y otros que están hechos para ser consumidos ya. ¿Se entiende? Bien, entonces, una gran pata de nuestra vitivinicultura se la debemos a don Pascual Arriaga. Y este señor que introduce la variedad Tanat a nuestro país, que es la que nos hace como el país emblema productor de Tanat, la bodega Establecimiento Juanico lanza una línea de vinos Don Pascual en homenaje a este señor, a don Pascual Arriague, introductor de la variedad Tanat al Uruguay. De la misma línea tenemos al de origen español a Francisco Vidiela,
Otro que nace en España y llega a nuestro país con ganas de hacer la América e introduce, entre otras variedades, la Folle Noir. ¿Tá? Francisco Vidiela es de la bodega Vidiela o Vidella, que está ubicada a la entrada de Canelones. Apenas entra el ómnibus a Canelones, a la ciudad de Canelones, disculpen, apenas entra el ómnibus a la ciudad de Canelones, entonces ahí tenemos la bodega Vidiela. Eh, a ver, hoy en día esa bodega se llama Jiménez Méndez, ¿tá? Que si conocen, es la bodega Jiménez Méndez. Bien, y después de la misma línea, pero este sí, ya es nacido en Uruguay, pero de padres italianos, está Pablo Barsi. Pablo Barsi introduce la variedad Uniblanc, ¿tá? O la Trebbiano Toscano, que es la variedad blanca que ven en el supermercado o en la frutería o en la feria, es la variedad blanca que se come en verano. Esta variedad la introduce Pablo Barsi y viene de la raíz un poco de Bodegas Carrau. Por eso Bodegas Carrau tiene una línea de vinos que se llama Cava de Barsi, en homenaje a este señor que es de origen italiano y que es un poco las raíces de Bodegas Carrau. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bien. Sí. Le damos un poquito, a ver cuánto tiempo vamos ya por el tema de la grabación, que no quiero que se me pierda. A ver cuánto vamos. ¿Cómo estamos para hacer un ratito más? A ver, no sé, no llego. Profe, le quería comentar algo. La grabación pasada quedó por la mitad, me parece que hay información que no quedó colgada, Quedó por la la de mitad. la clase anterior. ¿Alguien la escuchó toda? Sí, yo la escuché toda la que pusiste, pero me parece que no está completa. Me dio la sensación, porque ahora comentas cosas que no recuerdo haber escuchado. No sé si los compañeros que estuvieron y está toda, pero está. No ¿Cuánto sé. duró la clase, más o menos? Yo para saber si me falta información, tratar de 1 hora y media, dice Rosa. Sí, no me acuerdo, pero Está, Más o sí. menos. Pero está. la Y clase está entera toda estaba todo, pero capaz que está. después la Capaz que vuelvo a chequeé. escuchar Yo entonces. lo que Está, hice capaz que la fue vuelvo a escuchar. bajar, viste que cuando vos cortás la grabación de Zoom, automáticamente Zoom te baja la grabación con video y la grabación de audio. Y yo lo que hice fue Mm. subir la grabación de audio porque la de video Sí, no sí, me sí. cargaba. Asumí que estaba todo completo, Está, pero entonces capaz no que sé está si todo alguien y es una apreciación mía. Capaz que me estoy errando, pero está. no, Yo la escuché, igualmente. todo lo que colgaste lo escuché. Igualmente yo, si hice algún comentario fue muy, muy, muy por arriba porque en realidad era una nivelación. Así que Está, bien, la idea es de ahora en más que quede eso empezar. grabado. Bien. Este, mm, Profesora, las diapositivas también las va a subir. y claro, sí, 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 sí. Lo que sí las diapositivas vieron que no tienen mucho texto. Por lo tanto, lo hablado, sacan apuntes o lo escuchan de vuelta porque no le pongo mucho texto. O sea que tienen que No, tomar. claro, sí, sí, con los apuntes y eso ya. Ya está. Tengo a mi hijo que está varado porque me olvidé que estaba el paro. Entonces ahora me dice si se puede tomar un Uber. Por eso me llamaba, mamá al rescate, ¿no? Mamá está dando clase. Hoy es todo junto, así viene todo junto. Bien, estamos como el tsunami esto de que se está dando en Japón, en todos lados. Bueno, a ver, gente. Lo que yo propongo es lo siguiente. Ahora empezaría con las generalidades de Uruguay como país productor de vino, que habla un poco de Uruguay, dónde nos ubicamos y demás. Esto es un ratito más. Yo sugiero cortar la grabación acá para que quede bien con la imagen y no se me pierda. Damos unos minutos, 5 minutos, y hacemos ese tramo de Uruguay. Y capaz que mañana ya arranco con viñedo. Así ya nos queda esta primera presentación. Yo ya le subo esta presentación y mañana arrancamos con el viñedo. Y vamos hasta donde podamos con viñedo. Así que cuanto más podamos sacar, de a poquito, para que entiendan mejor. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, son 10 Profe, ¿le puedo Perfecto. hacer Perfecto. una pregunta que es y más curiosidad que otra cosa? sí, claro, ¿Cuánto Sandra. cree, cuánto cree usted que hace que el TANAT nos representa? Porque yo hago un poco de memoria y me parece que como mucho hace 30 años que escucho hablar del TANAT. Más. En Eh, realidad, eh, eh, En realidad, el Tanat está hace mucho más años. ¿Está? Capaz que vos lo escuchás hace 30, pero en el interior del país lo reconocen más por Arriague.
que por Tanat, ¿no? Claro, es Está, pero vino o capaz que la Arriague, pregunta es, vino ¿cu- Arriague, le ¿cuánto decían antes. tiempo o cuánto tiempo se hace como que es como más Y representativo como del de Uruguay fuera de 1800, Uruguay? de 1870, fuera de Uruguay, cuando comienza la reconversión, 1975. ¿Tá? Cuando nosotros Bien. empezamos la primera exportación, 1992. ¿Tá? Para que ustedes tengan, Ah, bien, está. En ¿tá? el 92, En claro. el 92. Gonzalo, Estaba silenciado. Buenas, ¿todo bien? todo bien. No, quería consultar, cambiando un poco de tema en realidad, justo Sí, cuando iban a cortar, es para mañana al final sí sabemos más o menos cuánto va a durar la clase, teniendo en y mi cuenta lo idea que es, mi idea hoy. es dar un poquito, o sea, ahora damos una hora y media más, y así estamos dentro de las 3 horas. Está más o Dale, menos aproximado. Si vamos bien y entienden y todo, y nos lleva un poquito menos, mucho mejor. genial, genial, Igualmente gracias. lo mismo de siempre, la clase queda grabada, después si alguien se tiene que desconectar, se conecta, la baja y la mira y mira el pedazo que le faltó o lo que sea. Sí, ¿Tá? Por eso mi idea es cortarlo para que no se me haga y que suba el video, que no se me haga largo. bien. ¿Tá? Cortamos, son 19:36, 5 minutos mientras que se me descarga la grabación y nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Les parece? Que así hacemos pico, Bárbaro. Ok. agua, todo eso. ¿Tá? Sí. Nos Bien. conectamos en unos minutos.